estudio de la palabra de Dios y llegamos al capítulo 15 del Santo Evangelio según San Lucas. Un capítulo bien interesante y nos enseña cosas diferentes. Bueno, cada enseñanza es un poquito diferente o muy diferente respecto de la perspectiva de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesús. El día de hoy vamos a meditar un poquito respecto de tres parábolas a las cuales el Señor nos invita a meditar. Así es de que por favor abran sus Biblias o síganos ahí en la pantalla en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Vamos a estar prácticamente ahí. Y le voy a pedir de favor a mi hermano Arturo que nos ayude a leer los primeros dos versículos de este capítulo 15. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Bueno, vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor nuevamente este tiempo. Amado Dios, te doy muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra en esta mañana para meditar respecto de ella y también respecto de lo grande y maravilloso, de lo hermoso que eres tú, Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Te suplico, por favor, porque abras nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra, tu amor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a ver tres parábolas que tienen que ver con la respuesta de Dios, de nuestro Señor Jesús, a este cuestionamiento que les hacen aquí los fariseos y los maestros de la ley. Y empiezan a murmurar ahí detrás de nuestro Señor Jesús. Quisiera que pensáramos en cuál es la situación y quién está ahí. Primeramente, tenemos que saber que había personas, en efecto, pecadoras, pero eran del pueblo de Israel, principalmente judíos. Jesús no está hablando a pueblos gentiles. La palabra gentil, ¿qué sentido tiene? Sentido número uno, cualquier persona que no es del pueblo de Israel. Sentido número dos, y más importante, cualquier persona que no cree, no conoce, no confía en Dios como su Señor. Jesús no está hablando con gentiles, está hablando con personas que conocen a Dios. Está hablando con personas que son del pueblo de Israel. Entonces, dentro del mismo pueblo de Israel, entre ellos no se ven como gentiles, ellos se ven como judíos, ellos se ven como israelitas, ellos se ven como pueblo. Es importante tener este contexto para poder avanzar en las tres parábolas, en las tres respuestas, en las tres ideas que les da nuestro Señor Jesús a las personas que están ahí murmurando. Una vez que entendemos que las personas con las que está hablando Jesucristo son judíos, todos, ahora sí podemos avanzar. Si no tenemos esto para empezar muy claro, nos podemos de pronto confundir y podemos pensar en otra cosa que no tiene que ver o que está fuera de contexto en lo que está platicando nuestro Señor Jesús con estas personas. Vamos ahora sí los versículos del 3 al 7, por favor. Él entonces les contó esta parábola: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja los 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Primeramente tenemos que entender que la oveja a la que se le llama perdida, según esta parábola, es una oveja perdida, pero nos vamos a preguntar, ¿esta oveja es una oveja de otro rebaño?
¿De otro pastor? ¿De otro redil? No, es una oveja de su rebaño. Por eso les quise hacer al principio un énfasis de que son judíos, son israelitas, no son gentiles. En este caso Jesús dice que el pastor tiene 100 ovejas, las 100 ovejas son suyas. De esas 100, una se extravía. Y entre las preguntas que les hacía, bueno, no es de otro pastor, no es de otro redil, no es una oveja que se encontró en el camino. Muchos de nosotros a veces perdemos cosas. Decimos, se me perdió esto. ¿Por qué a veces decimos que se nos perdió algo? Algunas veces porque somos descuidados. Algunas veces porque somos olvidadizos. En realidad no es que se nos haya perdido algo, simplemente que no nos acordamos a dónde lo dejamos. Decimos, ay, es que se me perdieron las llaves. Pues es que resulta que hace 4 días las dejaste colgadas ahí, o hace 10 días las dejaste en un cajón. Eres olvidadizo. Ahí están. No te acuerdas dónde están. No es que estés jugando con algo y de pronto se te sale de las manos, como con una pelotita, empezamos a jugar con una pelota y la pelota se va por allá. Se nos pierde porque estamos jugando con ella, pero tampoco es el caso. Tenemos aquí a una oveja, que no es que de pronto al pastor se le olvide dónde está la oveja, o que la haya dejado olvidada, o que se haya puesto a jugar con ella al fútbol y le dio una patada y se fue por allá la oveja. No es el caso. En este caso el pastor no es descuidado, sino que la oveja se sale del redil. El redil es se imaginen una cosa como esta, un barandalito todo alrededor, y ahí meten a las ovejas y las tienen resguardadas en ese redil o corral. No es una oveja que se salió del corral o del redil, o que se brincó, les llaman trancas, a los troncos que forman ese redil. No es tan, puede ser eso. O puede ser que va el pastor caminando al frente y las ovejas lo van siguiendo y de pronto hay alguna oveja despistada y se le pierde de vista al pastor. En realidad, ese es el sentido, esa es la idea de este. Otra vez, la oveja se salió del redil. La oveja se salió del camino. Y la oveja se salió de la protección de Dios. La oveja se salió de la vista del pastor. ¿Y qué es lo que hace este pastor? No nos dice la escritura que deja olvidadas o abandonadas o descuidadas a las otras 99. Cuando eso pasa con un pastor, el pastor lo que hace es, tiene que llevar a las ovejas al redil o las tiene que juntar en un lugar, y una vez que las tiene ahí todas juntas, va juntas, seguras, protegidas, va a buscar a la oveja perdida y la busca hasta encontrarla. Algunas veces nuestros hermanos, nuestros hijos, tal vez llegan a estar perdidos. Trayendo esto también a nuestra vida cotidiana, nosotros, aquí hay la mayoría hombres, mujeres casados, o algunos varones y mujeres ya mayores, no tenemos aquí a jóvenes menores de edad, que en algún momento, si Dios permite y si es su voluntad, tendrán hijos. Y entonces en algún momento ese hijo, esa hija tal vez se sale de nuestra vista, se sale de los límites, se sale de las reglas, se sale del redil. Nosotros tenemos reglas, que es como ese redil, mira, estas son las reglas, este es el camino. Pero el joven, la jovencita, el niño, la niña, de pronto se sale. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir a buscarla. ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. Es un trabajo que tú y yo, tal vez yo más, tenemos que hacer. Ir a buscar a esas ovejas que son del redil. En mi caso, no voy a ir a buscar a otros rediles, a ovejas. Esas ovejas
en un buen sentido, no me interesan. Hay quien las cuide, hay quien las pastoree. En el caso de la iglesia, si una persona se cambia de congregación, deja de ser de este redil. No tengo la obligación de cuidarla, de atenderla, de alimentarla. Oiga, hermanos, que estoy congregada, vaya allá. Hola, ¿cómo está? Le comparto ahí del Señor. Ay, pues gracias que me compartió, yo me congrego ahí. Ah, siga allá. No le distraigo, no le interrumpo. Allá le enseña. Obedezca a sus autoridades, siga las instrucciones y que Dios le bendiga. No voy a ir a sacar a ovejas de otros rediles para meterlas a este redil. Tienen quien los cuide, tienen quien los pastoree. Una persona se cambia de congregación, en ese momento deja de ser mi responsabilidad y se vuelve responsabilidad de otro. Sí, hermana, que ya me estoy, hermano, yo no soy, eres tú. Que Dios te bendiga, hermano, que te vaya muy bien. Ve a tu iglesia, atiende, entiende, obedece, que Dios te bendiga, ¿no? Aquí entonces, el pastor se hace cargo solo de sus ovejas, no de otras. Y entonces, nosotros nuevamente tenemos que ir a buscar a nuestros hijos o a nuestros hermanos, según sea el caso, hasta encontrarlos. Algunas veces, tal vez yo más, somos un poquito flojos, ¿no? Y no queremos salir a buscar a esos hermanos que de pronto vienen poco o no vienen. Es importante, ora por mí, para que Dios me dé esa organización, ese tiempo, ese ánimo, esas palabras, para seguir buscando y animando a aquellos que no vienen. Vamos a ver otra parábola que también nos plantea nuestro Señor respecto de situaciones. Pero en este momento nos dice que cuando llega reúne a sus amigos, a sus vecinos, bueno, un poquitito antes. Dice, cuando la encuentra llena de alegría, la carga en sus hombros y la vuelve a casa. Como en el canto que cantamos, bueno, sobre todo nuestro hermano cantó un poquito más que los demás, la lleva ahí en sus hombros. ¿Por qué la lleva en sus hombros? Bueno, pues por muchas cosas. Una, porque muy posiblemente se lastimó, porque muy posiblemente está herida. O simplemente para demostrarle el amor, el cariño, el afecto. Cuando una persona va de regreso a la comunión con Dios, nos debemos alegrar. Hermano, qué alegría me da verte. Yo sé que a veces algunos, como el mundo de pronto nos contamina con ideas, viene alguien que viene por mucho tiempo no ha venido y cuando viene, hermano, qué alegría, y entonces algunos no falta y me dice, oye, es que no voy porque cuando llego luego evidencian que no he ido y hasta me aplauden y me dicen, oye, qué da gusto me da verte. Cómo el mundo distorsiona el cerebro de las personas y las ideas. Y entonces cuando nosotros nos alegramos tanto de ver a una persona, decimos, qué bueno que has venido, la persona dice, uy, yo que quería pasar desapercibido, ¿no? Qué feo, ¿no? Cómo el mundo nos atrofia tanto el cerebro y las ideas. Y entonces esa alegría que nos da de ver al hermano, a la hermana, esa misma alegría le debería de dar a él, a decir, oye, qué bueno que me reciben con alegría y con gusto, y no me dicen, uy, yo viniste, bienvenido. Yo estoy bienvenido. Pero bueno, en fin. Dice que alégrense conmigo. Cuando algún hermano por un tiempo ha perdido la comunión con Dios y la reencuentra, alégrate conmigo, alégrate con el Señor de que ese hermano vuelve a la comunión. Esa hermana, ese hermano que andaba no por el camino correcto y regresa, alégrate. Alégrate con el Señor, alégrate con tus hermanos de que esa persona está regresando al camino. Versículo 7, les digo que es así también en el cielo. El Señor Jesús siempre explica las cosas de una manera muy tierna, con palitos y bolitas, como para niños de kinder. Y después nos dice, así también es en el cielo. Así también hay más alegría por un solo pecador que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y aquí yo quisiera hacer un pequeño énfasis. Entonces, ¿te importa más ese que los 99? No. Lo que pasa es que es una alegría diferente.
Yo diría, es una alegría incremental. ¿Sí entendemos lo que quiere decir eso? Si no, pues digan, no entendí, desde aquí los veo. Quiere decir algo que se suma, es algo agregado. Es decir, ya tengo alegría de 99 y ahora estoy alegre de que ya tengo 100. No es que no me alegren los 99, es que me alegra tener los 100. Me alegra estar completo. Los 99 me alegran, el centésimo me alegra de una manera diferente. Me alegra porque estaba afuera y ahora ya está dentro. Los 99 me alegran de que están adentro. El centésimo me alegra de que ahora regresa. Avanzamos, por favor, los versículos 8 al 11, al 10. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Este ejemplo, primero un ejemplo de pastores, ahora un ejemplo de una mujer. Interesante, esta mujer otra vez no se encontró una moneda cuando iba caminando en el metro. No, es una moneda de sus monedas. La mujer es propietaria de esas 10 monedas. Estas parábolas no son para personas inconversas. Estas parábolas no son para gentiles. Estas parábolas son para los hijos de Dios. Son 3 parábolas para hijos de Dios. Solo para hijos de Dios. Y entonces aquí, ¿qué es lo que pone nuestro Señor Jesús en la mente de los que están de los que lo están escuchando y de ti y de mí? Primero dice, ¿qué es lo que hace esta mujer? Primera cosa que hace esta mujer, dice nuestro Señor Jesús en el ejemplo, ¿no enciende una lámpara? Cuando tienes algo perdido, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Encender la lámpara. Esto me recuerda a un pasaje muy hermoso, del cual inclusive hay un canto, ¿no? Sobre todo lo cantan los niños. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que hace que nosotros veamos con claridad? La luz. Para nosotros, ¿qué es la luz? Dios, la palabra de Dios. Cuando nosotros no encontramos algo, lo primero que hay que hacer es encender la luz. Ahora yo te animo a ti y me animo a mí, hermano. Qué importante es que la luz esté encendida. ¿Por qué no encontramos al joven, a la jovencita, al hermano, a la hermana? Porque la lámpara está apagada. ¿Por qué tanta insistencia de hermano, hermana, lee tu Biblia? Si tú, mi hermano, padre de familia, lees tu Biblia, con cierta facilidad vas a saber que tu hijo o tu hija o tú mismo no estás haciendo lo correcto. ¿Cómo vas a saber que no estás haciendo lo correcto? Sabiendo que sí es lo correcto. Cuando tú sabes qué es lo que Dios quiere, qué es lo que a Dios le agrada, cuáles son los mandamientos de Dios, entonces hay lámpara. Hay lámpara para ti. Cuando vienes con tus hijos y les muestras con la palabra de Dios, mira, aquí dice la palabra de Dios esto. Estás encendiendo la lámpara en la vida de tus hijos o de tus hijas. ¿Por qué los muchachos, las muchachas hacen lo que no tienen que hacer? ¿Por qué no nos hemos preocupado porque ellos mismos tengan la lámpara encendida? Eso puede pasar con los hijos, también puede pasar con el esposo, con la esposa. A veces, ¿por qué las diferencias? ¿Por qué las discusiones? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué el esposo o la esposa no cumple con su responsabilidad? Porque tal vez no ha entendido cuál es su responsabilidad. ¿Y cómo la vas a ver? Hay que encender la lámpara. Si el esposo o la esposa no tiene la lámpara encendida, difícil, muy difícil. Entonces por eso aquí el Señor Jesús dice, enciende la lámpara. Encienda la lámpara tuya, encienda la lámpara de tus hijos, para que tus hijos vean, para que tu esposa vea.
qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Una vez que nuestros ojos son abiertos, una vez que se nos quita eso eso decía mi mamá, quítatelas para que veas bien. Una vez que abres los ojos, una vez que te quitas el velo, ves bien. Se enciende la luz y entonces puedes ver, ahora sí. Primero puedes ver. Segunda cosa que tienes que hacer, que aquí nos enseña Jesús, es barre la casa. Comienza a investigar. Comienza a investigar en la vida tuya, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa. Barre, hay que barrer. Hay que empezar a revisar, a ver, ¿qué está pasando, no? Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y esto es lo que mi hijo, mi hija, mi esposa hace. Estoy empezando a barrer, empezando a recorrer, empezando a revisar. La Biblia me dice que no esto. Pero yo me di cuenta que mi hijo o mi hija está haciendo esto. Bueno, ya barrí. Primero enciendo la luz, luego barro. Y empiezo a revisar en la vida de la persona, en mi propia vida, qué es lo que yo estoy haciendo incorrectamente, qué es lo que mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo está haciendo incorrectamente. Y finalmente buscas con cuidado hasta encontrar. Hay cosas en tu vida, en la vida de tu esposa, esposo, hijos, que hay que encontrar, hay que buscarle. Algunas veces no hay que ser muy sabios para buscarle, algunas veces sí, porque muy probablemente es un pecado que el muchacho o la muchacha lo tiene ahí escondido, o a veces se hace como que el mosca muerta y se hace como que no hizo nada, ¿no? Como el que avienta la piedra y después esconde la mano. Hay que buscarle. Entonces, cuando tú pones atención, dices, ¿por qué traes esa mano ahí atrás? No, pues porque aventó una piedra, ¿no? Y nuevamente, si no está la lámpara encendida, no te das cuenta que el muchacho o la muchacha te está escondiendo algo. Hay que encender la lámpara. Y después de eso, ¿qué dice? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, vecinas y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Otra vez, es de alegría, es de gozo encontrar a ese hermano, a esa hermana, ese hijo que va por el camino que no es el correcto. Entonces, mi hermana, si te estás dando cuenta, mi hermano, que algo está incorrecto, ¿por qué? Porque ya encendiste la lámpara y dijiste, eso no le gusta a Dios, eso no lo voy a hacer. Me alegro por ti. Y el Señor se alegra por ti. Porque la lámpara está encendida y está cumpliendo el efecto. Les digo que así mismo se alegra Dios con los ángeles. Hay alegría de Dios y los ángeles también se alegran, ¿no? Qué hermoso. Qué hermoso lo plantea aquí Jesús. En algún momento tú o yo también podemos estar perdidos por falta de luz. Dejamos de tener esa comunión, esa plática con Dios. Dejamos de leer nuestra Biblia. Pensamos que ya nos lo sabemos todo. Flojeamos, caemos. Enciende la luz. Déjala brillar, la luz de Jesús. Versículo 11 en adelante, por favor. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya le había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidades. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país y lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenemos que entender nuevamente el contexto de con quién está hablando Jesús. ¿Con quién está hablando Jesús? Con judíos. En el pueblo de Israel era costumbre que al hijo mayor se le daba una doble porción de la herencia.
Entonces vamos a suponer si un padre tenía, vamos a ponerlo simple, supongamos que es más, ¿no? Simple y con números enteros. Vamos a suponer que yo tengo 100 millones de pesos. Es simple, ¿no? 100 millones de pesos para repartir. Y si tengo 2 hijos, entonces, al hijo mayor, ¿cuánto le toca? 6 de los 100 millones, 66.6 millones le tocan al mayor y 33.33 millones le tocan al menor. Siempre al mayor le toca el doble bendición. Ahora, si ya no tengo 2, sino 4 hijos, lo pongo fácil, entonces de esos 100 millones, ¿cuánto le toca al mayor? 50 millones. Y a los otros 2 le tocan 25 y 25. No hice el ejemplo de 3 para facilitarlo, me lo salté. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Si yo tengo una herencia, siempre al mayor le toca el doble. Si tengo 10 hijos, entonces tengo que repartir todo en 11 pedazos y al más grande le tocan 2 pedazos de los 11. Si tengo 15 hijos, tengo que repartir todo entre 16 pedazos y al mayor le tocan 2 pedazos. Fácil, ¿no? Bien fácil. Ok, estamos ubicados en eso. Siguiente cosa que hay que considerar. Al pueblo de Israel le parecía, tenemos que preguntar por qué, inmundos los cerdos. ¿Por qué? Porque de pronto alguien observó y se dio cuenta que los cerdos hacían cosas feas. ¿Por qué? Porque Dios mismo les dijo, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, hay que leer la Biblia. Animales inmundos son el cerdo, el conejo, los camarones, etcétera, etcétera. Por supuesto las ratas. Dios mismo les dejó saber al pueblo de Israel que los cerdos eran inmundos. Entonces el pueblo de Israel sabe que el cerdo es un animal inmundo. El pueblo de Israel, los israelitas no tenían cerdos. Las granjas de los israelitas no eran de cerdos. Tampoco de conejos. Cuando venía la Semana Santa no hacían tortitas de camarón. El camarón es un animal inmundo. ¿Quién enseñó eso? Dios. Si tú ves, bueno, ya me iba a meter mucho, pero ya no. Rápidamente, si tú ves la vida de esos animales, tú vas a encontrar cosas terribles y asquerosas, ¿no? Punto aparte. Entonces, el pueblo de Israel no solamente no tenía, sino que tampoco se acercaba. No se acercaba a una granja de cerdos, no comía cerdos. Ni se comía ni se acercaba. Ok, ya tenemos un poquito de contexto. Regresamos ahora sí. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 15. Y entonces nos dice la escritura, en el ejemplo de Jesús, que un hombre tiene 2 hijos. El menor le dice a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Y entonces el padre dice, bueno, es que si te doy a ti, pues le tengo que dar también al otro, ¿cierto? Entonces a ti te tengo que dar tu tercera parte y al otro le tengo que dar sus 2 terceras partes de la herencia, porque el otro es el mayor. Ahí están tu tercio y tus 2 tercios. Y poco después el hijo menor junta todo lo que tiene y se va a un país lejano. Aquí quisiera resaltar algo importante. El hijo menor no fue enseñado por el padre para irse a un país lejano. El hijo menor no pidió el consentimiento de su padre, la opinión de su padre, la perspectiva de su padre para irse. Él simplemente tomó la decisión de irse.
El padre no es que le da permiso al muchacho de irse, el hijo decide irse. El papá no está de acuerdo con que el hijo se vaya, el hijo se quiere ir. El papá no le da la herencia al hijo para que el hijo se vaya. El papá le da la herencia al hijo para que el hijo se quede y disfrute de la herencia. Más adelante, en unos segunditos, voy a retomar todo esto. Mejor de una vez. ¿Qué es lo que pasa con Dios y qué es lo que tiene que pasar contigo y conmigo? Nos faltan varios líderes de familia, pero aprovechamos con los que tenemos. Siempre están los que tienen que estar. Gracias a Dios, Dios les bendiga. En nuestra labor como guías espirituales, animamos mucho, ejemplo, a sus hijos. Mira, no es lo correcto, lo bueno, que tengas novio antes de que tengas 18 años. Ni siquiera pienses en él. Ponte a estudiar. Es lo que nosotros les decimos a sus hijos. Esperamos que ustedes respalden y apoyen esta enseñanza. Porque si no pasa lo que a veces pasa con papá y mamá. Viene el niño con Laura y le dice, oye mamá, ¿puedo prender la tele? No. Viene, oye papá, ¿puedo prender la tele? Sí. ¿Qué crees que el niño va a hacer? Lo aprende. Se va por lo que se le acomoda. Es importante estar de acuerdo en el matrimonio. Porque de otra manera se echa a perder el trabajo del otro. Con todo mi amor y con todo mi respeto, mucho del trabajo que hemos tratado de hacer con sus muchachos no ha funcionado. Porque nosotros les animamos a los muchachos, ejemplo, a que no tengan novio. ¿Sí? Si son menores de edad y si no tienen dinero para invitar a la novia al cine. Porque no van a ir a gastarse el dinero de sus papás. Es lo que nosotros les decimos a sus hijos. Si ustedes no respaldan eso, bueno, pues entonces perdemos el tiempo, ¿verdad? Se echa a perder el trabajo. La perspectiva de Dios es la misma, no cambia. La perspectiva nuestra también debe ser igual, como los que enseñan, no debe cambiar. Aquí el Señor, padre de familia, de nuestro ejemplo, no dice, pues le voy a dar permiso porque si no de todas maneras lo va a hacer. Aquí el padre de familia no dice, bueno, como el niño de todas maneras va. No. El papá es muy firme. Esto no se hace. Simple. Oye, y si se va, bueno, se va, pero se va sin el permiso del papá. Si el muchacho o la muchacha tiene novio, es sin el permiso de sus padres. No es, de todas maneras lo va a hacer, pues le doy permiso. No, cuidado. Es, yo no te doy permiso. Y si tú lo vas a hacer, lo estás haciendo sin mi permiso. Eso es lo que nosotros les enseñamos a sus hijos. Espero que ustedes hagan lo mismo. Y entonces aquí otra vez el padre no le da la herencia al hijo para que se vaya. Y vamos a ver a dónde se va. El hijo toma la decisión de irse. Y ahí, ¿qué es lo que hace? Vive sin freno. Con el papá tiene freno. Allá no hay freno. Está en living la vida loca, ¿no? Está viviendo la vida loca. ¿Y qué es lo que hace con las cosas que el padre le dio? Con la herencia que el padre le dio, la desperdicia, la tira, la echa a la basura. Qué importante es enseñarles a nuestros hijos a cuidar lo que tienen. Pero de cualquier forma, ellos lo van a tener. Y ellos son responsables después de lo que hagan. Y entonces dice el versículo 14, 15, ya cuando se acaba de gastar todo, viene la escasez en la región. Y entonces él comienza a pasar necesidad. Y entonces fue y consigue empleo. Pero ¿qué es lo que pasa normalmente cuando tú consigues empleo? Dices, ya tengo empleo. Sí, pero ahora espérate 15 días o 30 días hasta que te paguen. No es de que ya tienes empleo y tienes dinero.
Tienes empleo y ahora tienes que pagar, tienes que trabajar una semana, 2 semanas o un mes, y hasta después del mes tienes dinero. ¿Y a qué va? Es interesante, en la historia de Jesús va a cuidar cerdos. El niño que no tenía esa necesidad de trabajar, pues todo tenía en su casa, ahora tiene que trabajar. No es que el trabajo sea malo, pero el niño ahora trabaja ya no por estar bien, no por estar mejor, sino porque no tiene que comer. Tremendo. Entonces el muchacho tiene la necesidad ahora de trabajar para comer. Y ahora no solo eso, sino que va a trabajar en el trabajo más denigrante y humillante para un judío, para lo más aborrecible para un judío, los cerdos. ¿Quién está con Jesús? Los fariseos, los maestros de la ley, y para ellos es súper claro que los puercos son cerdos y son cochinos y son marranos y son apestosos, son feos. Es el único animal que tiene muchos nombres, ¿no? Y le juntas todos y de todas maneras le falta. Es caníbal también, ¿no? Come a sus críos. De los animales inmundos que menciona la Biblia, hacen eso. Las ratas se comen a sus críos, los conejos también, los cerdos también. Comen desperdicio, comen basuras, son caníbales. Todas esas cosas hacen los animales que Dios maneja como inmundos. Además de que son los que tienen más triglicéridos, más colesterol, etc. Bueno, no decir. Porque si no, no van a disfrutar sus carnitas. Si el Señor te dice, es además por tu salud. Pero no me distraigan con lo de los cerdos. Y entonces, a eso va este muchacho. Y entonces, versículos 16 al 20, ¿qué pasa con este muchacho? Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Ok, en esta tercera parábola, bien interesante, al cual muchos le llaman, porque así se les ocurrió ponerle, no porque Jesús dijera, el hijo pródigo, ¿no? Dice aquí que tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida de cerdos. Al día de hoy les dan sema, ¿no? Hace mucho tiempo, por ejemplo, tú sabes, en aquel pueblito con crepúsculos arrebolados, en Santo Tomás de Vilhuasco les dan las sobras, la comida que se echa a perder, lo que ya no sirve. Eso le das a los cerdos. Se te cae algo al piso, échaselo a los cerdos. Son cerdos. ¿Y dónde? ¿Y cómo tienen al ¿cómo se llama? En un chiquero, y a donde les dan a comer, no pienses que los tienen como el baby, el puerquito feliz con su moñito y muy bañados, no. Es un hoyo ahí en el piso, y ahí les avientan la comida. Imagínate hasta dónde llega esta persona para desear comerse eso que alguien ya tiró ahí al piso, ¿no? Híjole, no tiren eso, dénmelo a mí. Qué cosa tan terrible y tan humillante para el muchacho, pero hasta dónde llegó su necesidad, su hambre, su falta de comer. Y aquí pudiera hacer un montón de aplicaciones y decirte muchas cosas que te pueden ser de utilidad a ti y a mí. ¿Por qué algunas veces el joven, la jovencita, busca en las drogas? Busca a lo mejor un consejo, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, porque está vacío. Cuando la persona está vacía
espiritualmente, emocionalmente, físicamente, quiere de alguna manera llenar ese hueco. Por eso qué importante es que tú y yo nos llenemos, nos alimentemos de la palabra de Dios. Porque si no va a llegar un momento en el que cuando busquemos consejo, cuando busquemos alimento, vamos a alimentarnos exactamente de lo mismo que comen los cerdos de este mundo. Y cualquier consejo nos va a parecer maravilloso y fabuloso. Y entonces el muchacho o la muchacha sigue el consejo que a nadie le sirve. Un consejo que es basura. Y entonces ve por allá y dice, ay, yo quisiera que me trataran a lo menos como ese perro. Y entonces buscan una vida de perro. ¿Por qué? Porque tal vez esa persona está falta de amor, de cariño, de abrazo, de apapacho. Entonces yo te digo, besa mucho a tus hijos, abrázalos, diles que los amas, diles que los quieres, para que no pasen hambre. Pero finalmente, muchas de estas cosas en realidad no son tu culpa. En esta parábola, perdóname, no es culpa del padre que el muchacho estuviera ahí. Por eso es que tu obligación y la mía es darles a nuestros seres que tanto amamos, esposa, esposo, hijos, el amor. Es procurarles, es proveerles, es darles lo que necesitan. Posiblemente tu esposo, tu esposa, posiblemente tus hijos son ingratos, malos, contumaces, rebeldes. De cualquier forma tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Porque ahora conoces a Dios. Antes posiblemente no lo hacías. Y entonces, ay, si quieren que... No. Tú debes procurar que coman. Debes procurar que lean su Biblia. Debes procurar... Oye, mi hijo, a ver, no, ven acá, lee tu Biblia. ¿Cómo estás? ¿Cómo que ya tienes 3, 4 semanas y no has leído? Bueno, ¿qué pasa? Ven acá. Oye, mira, la Escritura nos dice esto. Mira, hijo, te aconsejo esto, te aconsejo aquello. Algunas veces queremos aconsejar a las personas cuando tienen el agua hasta aquí. El consejo tiene que ser antes, para que cuando viene el problema el muchacho o la muchacha sepa qué hacer. El consejo viene antes del problema. La alimentación viene antes del problema. ¿Y por qué te digo todo esto? ¿Por qué? Porque en este momento el muchacho, versículo 17, recapacita. De pronto se le da el chispazo al cerdo y dice... Caramba, pero sí, en la casa de mi padre. ¿Por qué piensa en la casa de su padre? Porque ahí recibió amor, porque ahí recibió cuidado, porque ahí recibió alimento. Esta parábola es un poquito diferente de las otras tres. Muy diferente. En este caso, el muchacho recapacita cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra. ¿Por qué el muchacho sabe que tenían comida de sobra? Porque él veía que su padre era un padre generoso. Es un papá generoso. Entonces, yo quiero estar con ese papá generoso. Sé generoso en amor con tus hijos. Sé generoso en el alimento con tus hijos. Hasta lo que tengas, por supuesto. No te digo tampoco que te endeudes y que le des lo que no tienes, pero de lo que tienes, dale generosamente. Dale al muchacho motivos para que cuando tenga 12, 15, 18, 20, 30, 50 años, tenga ganas de regresar a la casa de sus padres. Algunas veces, tristemente, no motivamos a los hijos a regresar. A lo mejor a ti no te motivaron para regresar a tu casa nunca. Bueno, pero ahora tienes una motivación, Dios. En su momento tal vez no motivaste a tus hijos. Bueno, todavía no estás muerto, todavía tienes la oportunidad de motivar y animar a tus hijos para que tengan deseos, ganas de estar en su casa, de regresar, a pesar de que se vayan. A lo mejor el muchacho o la muchacha no tiene ni ganas, dice, güey, ¿para qué regreso? Si tenía vida de perros ahí. No es triste. No es el caso del hombre de esta parábola. En esta parábola, el hombre
se encargó de darle el suficiente amor y la suficiente atención, no solamente a él, porque él no dijo, ay, mi padre me amaba. No, en ese momento él está pensando aún en los jornaleros. Tu hijo, tu hija, tu esposa, te deben ver cómo tratas a las personas, no solamente a ellas, sino cómo tratas. Sea amable con el carnicero, con el lechero, con el de la basura. Y entonces tus hijos van a ver eso. Oye, pero mi papá, mi mamá hace esto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mi papá, mi mamá es amoroso, cariñoso, respetuoso, hasta con el de la basura. Y yo aquí muriéndome de amor. Algunos chiquillos dicen, ay, forever alone. Pura tontería que les mete el mundo. Bueno, aquí no tienen a su madre ahí que les da un abrazo. El mundo les llena de tanta porquería el cerebro a los chavos. Nuestro deber, nuestra obligación es tirar todo eso a la basura. Es decirle, mira, déjate de tonterías, tira esas ideas a la basura. ¿Qué no te das cuenta que yo te amo? ¿No? ¿Cómo pones ahí que forever alone? Bueno, pues que estás solo. O sea, que no te das cuenta que tienes mamá o papá o hermana o hermano. O sea, ¿cómo dices forever alone? Por favor. Bueno, yo lo entiendo, ¿por qué? Porque son adolescentes, les duele, les faltan muchas cosas, están incompletos. Puedo tratar de buscar en muchos lugares de dónde completarse. Ayúdales a completarse. Complétales con tu amor, complétales con tu ejemplo, complétales con la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas en las cuales tú te puedes equivocar, pero Dios no. Complétales con la palabra de Dios. Y entonces el muchacho piensa primeramente, mi padre es un hombre generoso, mi padre es un hombre cuidadoso, mi padre es un hombre amoroso. Y entonces después de aquí, ¿qué viene? El dolor y el arrepentimiento. Voy a decirle, me he dado cuenta, padre, he pecado. Aquí el punto no es, papá, voy a regresar y le voy a decir, oye papá, dame de comer. No. En este momento el muchacho le duele el corazón y dice, voy a ir y le voy a decir, he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. El muchacho reconoce que ha pecado. El muchacho ahora entiende y dice, ya ni siquiera merezco que se me llame tu hijo. Trátame como a tus trabajadores. Allá, aún siendo trabajador, tengo un mejor trato que el que tengo aquí. Eso es lo que hay en el mundo, mi hermana, mi hermano. ¿Por qué a veces sufrimos tanto? ¿Por qué sufrimos a veces tanto? Porque tal vez estamos en el chiquero. Porque todavía tal vez no hemos entendido que Dios tiene un amor eterno para ti y para mí. Dios es ese buen Padre, amoroso. ¿Quieres amor? ¿Cuánto amor quieres? Ahí está Dios. ¿Quieres consuelo? ¿Cuánto consuelo quieres? Ahí está Dios. ¿Quieres una palabra de ánimo? Ahí está Dios. ¿Te falta dinero? ¿Sabes quién es el dueño del oro de todo el mundo? El creador del mundo, el creador del oro. A él se le ocurrió inventar el oro. Él es el dueño del oro. Señor mío, perdóname. Un cachito, si se puede. Si es tu voluntad, bueno, si quieres. Él lo tiene. Así que, ¿qué? Así es que el muchacho, nos dice aquí la escritura, se sienta a dormir, a esperar que el padre venga. No dice eso. ¿Cómo es posible? Pero si ya me di cuenta, ahora que venga. No es así. En esta parábola es una parábola un tanto diferente. En esta parábola el padre está en su casa. El muchacho es el que se fue de la casa. El muchacho es el que se fue a hacer lo que no tenía que hacer. Y nada de esas cosas las aprendió de su padre.
Y entonces el muchacho emprende el viaje y se va a su padre. Tú y yo en algún momento de nuestra vida somos y hemos sido también pródigos. Hemos andado fuera del camino del Padre. Hemos estado desperdiciando las gracias, las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Dios te ha dado tantas cosas. No las tenemos que andar desperdiciando y tirando. Y entonces, versículos 20 y medio en adelante. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar el banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo habíamos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Qué cosa tan hermosa, dice el Señor Jesús. Cuenta esta parábola tan hermosa y nos recuerda algo que nos dice Santiago. Santiago nos dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Se han leído esa parte? Si no le dan Santiago. El Padre está ahí. El Padre le ha dado suficientes motivos al Hijo para que lo recuerde. Y entonces ahora sí, el Hijo viene de regreso. Y entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Y aquí vemos eso en una parábola. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Aquí el muchacho ahora sí ya se está acercando al Padre. Y entonces el Padre, ¿qué hace? Se acerca al Hijo. Entre más nos acercamos a Dios, Dios también se acerca a nosotros. Nada más que un paso de Dios es muchísimo más grande que el de nosotros. Tú te acercas un paso a Dios y Él se acerca un paso del tamaño de Dios a ti. A algunos hasta se les abren los ojos, nada más de pensar un paso de Dios. Así es. Tú avanzas un poquito y Dios también avanza. No somos más que Dios. No podemos ni somos más amorosos que Dios. No nos podemos acercar más que Dios. No le vamos a ganar a Dios. Entonces aquí ya casi todos han leído Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Si tu hijo es rebelde y contumaz, en Levítico, ¿qué es lo que dice? Sácalo, llévalo ¿a quién? A los ancianos. ¿Y entonces qué? Mátenlo a pedradas. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Eso es lo que los fariseos enseñaban. Si tu hijo es un hijo rebelde, y este muchacho era un muchacho rebelde, se gastó la herencia, se sintió el muy y se fue. Y ahí viene. Sácalo y antes de que se escape, agárralo del cuello y llévaselo a los ancianos y que los maten a pedradas. Pero aquí Jesús dice, y entonces el Padre que tuvo compasión de él. ¿Qué es la compasión? Es ponerte en los zapatos de la otra persona, sentir lo que la otra persona siente. En la otra versión dice, tuvo misericordia de él. ¿Qué es la misericordia? No darle a la persona lo que se merece. ¿Qué es lo que este muchacho se merece? Pues mínimamente dirían los españoles, una furra. Eso es mínimamente lo que se merecía. Pero el Padre tiene misericordia, no le da lo que se merece. Y así es nuestro Padre. No nos da lo que merecemos, a pesar de que hemos desperdiciado las grandes bendiciones de Dios y muchas veces no tomamos en cuenta el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Todavía vamos y despilfarramos la bendición y la gracia de la salvación y jugamos con la salvación y andamos con ella por acá y por allá.
Y entonces dice, ahora sí, es lo que te decía hace un rato. Tú das un paso y el Señor viene corriendo. El muchacho venía caminando y el papá sale corriendo porque dice, ya vienes hacia mí. ¡Pum! Así es nuestro Señor cuando ve nuestro arrepentimiento y cuando ve que nos dirigimos hacia Él y no hacia el mal. Y no dije Dios, ¿verdad? Dije nuestro Padre. Así es nuestro Padre. Es un papito hermoso. Viene corriendo y entonces, dice aquí la Escritura, lo abraza y lo besa y el joven le dice, papá. No porque él dice, ya la hice. Cuando la persona verdaderamente está arrepentida, piensa en el arrepentimiento. El arrepentimiento lo mueve a hacer lo bueno y cuando ya está con la persona, nuevamente declara su arrepentimiento. Es algo que tiene muy presente. He pecado. El pecado lo tiene ahí. Por supuesto, cuando se le perdona, acepta el perdón, pero eso no quiere decir que no esté consciente de su pecado. Tú y yo tenemos que estar conscientes de nuestro pecado, no ser unos sinvergüenzas. Y este muchacho no es un sinvergüenza. Y cuando llega me dice, ya me abrazó el papá, no voy a hacer como que no pasó nada. No, este muchacho no es un sinvergüenza y tú y yo espiritualmente tampoco tenemos que ser así. Tenemos que decir al Señor, Señor, yo sé que tú me recibes con lazos de amor, con los brazos extendidos, pero eso no implica que yo sea un sinvergüenza. Señor, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Yo no merezco que mandaras a tu Hijo Jesucristo a morir por mí, no lo merezco. Pero Señor, reconozco mi pecado, recíbeme. Y el Padre, ¿qué es lo que hace? Les dice a sus hijos, vengan, denle lo mejor para vestirlo. Póngale el anillo en el dedo, sandalias en los pies, el ternero más gordo. Vamos a celebrar un banquete cada vez que tú dices, eso no lo voy a hacer, Señor mío. Eso no está bien. Voy a regresar a ti. El Señor se alegra. Cada vez que tú das ese paso, el Señor viene corriendo hacia ti. Y te abraza y te besa. Siente ese abrazo de Dios, siente ese beso de Dios. No tienes por qué estar en los cerdos. Porque no eres un cerdo. Eres una hija de Dios. Eres un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. No somos cerdos y no tenemos que comer porquerías. Nos tenemos que alimentar de la palabra de Dios. Tenemos que estar en la casa de Dios. ¿Y por qué se alegra? Porque dice, este hijo estaba muerto, recordemos. Uno de los sentidos de la palabra muerto es separado. Este muchacho estaba separado, estaba lejos, ¿y ahora qué? Se ha acercado. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Él estaba separado, se ha acercado. No es que se muriera, es que estaba lejos. Se ha acercado, ha vuelto a la vida. Estaba perdido, ya lo encontramos. Y entonces, ¿qué es lo que empieza? La fiesta. La fiesta, la alegría. Recordemos que la vida cristiana no es sufrir y sufrir y llorar y llorar. Ok, no es fácil, pero no necesariamente es triste. Y tenemos muchos motivos para alegrarnos. Uno de ellos es esto. Porque tú y yo en algún momento de nuestras vidas, después de haber recibido a Jesucristo como el Señor, hemos ido a comportarnos como cerdos. Tenemos familiares, amigos, hermanitos que de pronto andan en el chiquero. ¿Qué decirles? Pero mijo, ¿qué haces ahí? Sacúdete de toda la porquería y ven acá con el Señor. Versículo 25 en adelante. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera.
Pero le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. El papá les enseñaba a andar con las prostitutas. Recordemos que la escritura nos dice que no fornicarás, es uno de los 10 grandes, ¿no? No fornicarás. El Señor nuevamente en Corintios dice, pero cualquier pecado está fuera de, pero si tú fornicas, ese es un pecado grande. ¿Por qué? Porque estás pecando con el cuerpo. No a la fornicación, nada de que, oye, que vete con una prostituta. No, cuidado. De pronto las personas empiezan a decir cosas, tonterías, ¿no? Y dicen, ay, cuidado. El Señor no acepta que un hijo de Dios vaya con las cosas. Eso nunca lo ha aceptado. El Señor, el padre de esta historia, no le dijo, ay, hijito, pues como de todas maneras vas a querer ir con las prostitutas, pues vete. De todas maneras lo vas a hacer. No, ¿verdad? Eso no es algo que el padre acepta, ni es algo que el padre da permiso. Y es algo que los dos hijos sabían. Uno lo hace y el otro no. No obstante, aquí vemos algo interesante. No solamente el hijo menor estaba alejado del padre, también el mayor. También el mayor. Debemos tener cuidado porque algunas veces estamos alejados del Padre, estamos alejados de la perspectiva, de la visión del Padre, del amor del Padre, del corazón del Padre, de los pensamientos del Padre. Porque así como están el cielo de la tierra, así están tus pensamientos de los míos. El papá se alegra de ver al hijo y el hermano se pone celoso. Újole, pero ¿por qué le dan aplauso a este que viene por primera vez y a mí no? Si no he faltado. ¿Por qué no me reciben con un aplauso? Pues así somos. Y a veces tal vez pasa con los hijos, a mí me pasa un poquito con mis hijos, ¿no? A veces al que es un poquito más travieso, cuyo nombre no voy a mencionar, lo abrazo más. Y luego los otros se me ponen ahí medio inquietos. Ay, pero ¿por qué lo abrazas? Y cuando yo veo esto, veo en realidad no estoy mal. Eso mismo hace Dios. O los que son un poquito, en el caso de los niños traviesos, en el caso de nosotros pecadosos. Viene el Señor y se acerca y nos abraza de la alegría de vernos, de la alegría de tenernos, de la alegría que somos sus hijos, de que estamos regresando otra vez al camino correcto. Pero este muchacho, el hijo mayor, se enoja, se pone celoso, se molesta. Oye, pero ¿por qué abrazas a este? Oye, ¿por qué le hacen fiesta? Oye, pero ¿por qué? Qué terrible, ¿no? Una cosa bien importante con la que empecé. El Señor había repartido ya su herencia, ¿no? ¿De quién era todo lo que quedaba en esa casa? Del hijo mayor. De pronto parece un poquito ridículo, ¿no? El hijo mayor quejándose. Y le dice el Señor, hijo, pero si lo que hay aquí es tuyo. O sea, pues, ¿de qué te enojas? Oye, es que estás haciendo fiesta. Hermano mío, no solamente nos tenemos que alegrar cuando viene alguien nuevo, nos podemos alegrar siempre. En tu vida y en la vida, en tu vida y en la mía, alegría debe haber, gozo debe haber. Debemos gozar de las bendiciones de ser hijos de Dios, debemos alegrarnos. Señor, soy hijo tuyo, qué padre, qué fabuloso. Me siento magnífico, pregúntame por qué. Porque Cristo vive en mí, ¿no? Y no porque me tomo hierba light.
Me siento magnífico porque Cristo vive. Tu vida y la mía debería ser una fiesta continua, constante, una alegría constante, un banquete continuo. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. No estás con las prostitutas, alégrate. No te has ido al table, alégrate. Ya no te echas tus copiosas, alégrate. Ya no piensas en el bar, alégrate. Disfruta. Si no matas el becerro gordo, pues es porque no quieres. Ahí lo tienes. Vivimos amargados innecesariamente. Este muchacho tenía todo. Ay, es que no. O sea, hello. Si no matas el becerro gordo, pues es porque no quieres. Es tuyo. La vida cristiana no necesariamente es una vida de amargados. Debe ser de alegría continua y constante. Debemos estar en el gozo. Y si un hermano llega de regreso, alégrate. Y alégrate de que tú también estás aquí. Pero no hay que ser envidiosos. Oye, que el hermano va a estrenar coche, alégrate. Y que ya le dan un aumento, alégrate. Alégrate. Alégrate de tus hermanos. Alégrate con el que está alegre. Versículo 31 a 32 les dice lo que yo les estaba comentando. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Entonces, en las tres parábolas hay alegría. Alegría de encontrar al perdido. Es alegría en el cielo, pero debe ser también alegría en la tierra. Debemos estar alegres de que hermanos que de pronto se distancian del Señor vuelvan. Tenemos que ir y buscarlos. Tenemos que encender la lámpara nuestra y de esas personas. Están perdidas por falta de lámpara. Yo te animo, hermano, hermana, busca y empieza con tus hijos. Busca a tus hijos. ¿Dónde están? ¿En qué están? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué andan en esos caminos? Enciende la lámpara tuya. Enciende la lámpara de ellos. ¿Por qué hacen lo que no está bien? Porque están en la oscuridad. Porque tú no les puedes guiar. Porque tal vez también estás en la oscuridad. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Imposible, dice la Escritura, ambos se van a caer. Si tú no tienes lámpara, ¿cómo vas a ayudar a tu hijo que está en la oscuridad, a tu hija, a tu esposa? Enciende una luz. Hay que barrer, hay que revisar. A veces el muchacho, la muchacha, a ver, ¿qué andas haciendo? Pero la Biblia me dice que hagas esto y tú no lo haces. Busca, barre, revisa, enciende la luz. Pero sobre todo, alégrate. Alégrate. Oye, esta persona está en los cerdos y está contenta. No es hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, el chiquero no es tu casa. La comida de cerdos no es tu comida. No te vas a sentir a gusto ahí. Y si antes lo hacías, es porque no eras hijo de Dios. Ahora ya no te debe gustar esa comida. La debes rechazar. Si la comes, la vomitas. Pero después no hagas como el perro de Proverbios 26. Vamos a ver. Amado Padre, te doy muchas gracias por el
por el gran cuidado que tienes de cada uno de nosotros, y te agradezco porque en más de una ocasión, y no lo digo con alegría, sino con tristeza, con vergüenza, he pecado contra el cielo y contra ti, papi. Por favor, te suplico que perdones y que perdonas a esta tu congregación, a cada uno de ellos, mis hermanos y mis hermanas mayores y también algunos jovencitos. Te suplico, Señor, que nos perdones porque muchas veces nos hemos alejado y hemos sido pródigos, Señor, y hemos andado mendigando sabiendo que contigo hay abundancia, hay riqueza, hay gozo, hay alegría, Señor. Danos por favor la oportunidad de deleitarnos, porque sabemos, creemos que somos tus hijos. Señor nuestro, te suplicamos por nuestros hermanos que han faltado el día de hoy y que no han tenido el alimento hoy, Señor. Si es por causa del mundo, Señor, haz que como a este joven que tu Hijo Jesucristo nos platicó en la historia, se arrepientan y vengan a ti. Señor, si es por causa de salud sana, por favor, sus cuerpos y también sus corazones. Y Señor, por aquellos hermanos que no hemos visto por semanas o por meses, por favor, ten misericordia de ellos. Hazles que vean la luz, que te vean a ti, que vean a tu Hijo Jesucristo, que vean el sacrificio que Él hizo en la cruz y vuelvan a casa, Señor. ¿Por qué? Porque de aquí son. Ten misericordia de cada uno de ellos como la has tenido de nosotros. Te suplicamos en Cristo Jesús. Amén.